Thank you for joining us. Before we begin, we will come with some virtual housekeeping announcements first. This session provides interpretation. This session will be held in Spanish. For English speakers, please stay in the English channel at all times. Please go to interpretation to choose your language channel. Mute original audio to only hear the interpreter. Welcome to the Global South Women's Forum on Sustainable Development 2021, hosted by International Women's Rights Action Watch Asia Pacific. My name is Rachel Ong and I will be your technical host for this session. Before we start, we would like to share some virtual housekeeping announcements with you. As participants, please turn off your videos and mute your microphones. If you are experiencing slow bandwidth, please close any unnecessary programs and/or applications on your device. Feel free to use the public chat box to engage with one another throughout this session. This session is live streamed on EROD Asia Pacific's Facebook page, and the recording will be available publicly afterwards. We are committed to making GSWF 2021 an inclusive and safe digital environment and will not tolerate harassment of any kind, including but not limited to deliberate intimidation, sustained disruption of discussions. Participants are obliged to be respectful and to avoid replicating societal prejudices and inequalities. Unfortunately, participants who engage in disruptive behavior may be removed without prior notice. And with that, we hand the floor over to Maria. Hola, buenas tardes. Good morning, good evening. I'll welcome all of you in English and then I'll switch to Spanish. I'm trying to speak very slowly. It's the first time that I'm having this interpretation. So a warm welcome to everyone, especially to the panelists who made a big effort to connect with us. Many of them don't have a connection, so they have to travel other places to get connection. So yeah, a warm welcome. I am Mariel Cabero and I work at IUCN, the Netherlands. IUCN is the International Union for Nature Conservation. And we have different programs in Latin America. And we are very happy to get together different women from South America to share their stories. So in this session, we're going to travel to South America and listen to stories from Argentina, Paraguay, and Bolivia. We have different stories, women who are defending their territories against mining, deforestation, oil activities. And well, these activities, aside from causing irreversible damage in the local communities, are also not aligned with all the efforts to mitigate climate change. In this session, we're going to have two parts. In the first part, the panelists will share their stories from their communities. And in the second part, we will discuss on how to look forward, which solutions do they propose, what do they need from us, how can we support them? And before starting this, the first session, we would like to show a short video which was produced by Fundación Plurales, who's with us today, and summarizes a bit the stories that we're going to share with you today.
Mi nombre es Lourdes Miranda Tiguayo. Mi nombre es Beatriz Débora Sajama. Eu sou Elisa Urbano Ramos. Mi nombre es Silvia Cruz. Mi nombre es Blanca Julia Actún Mejía. Mi nombre es Guadalupe Flores Chiapas. Mi nombre es Josefina Tunqui. Soy la gobernadora suplente del Cabildo Indígena Zenú Tierra Santa. Integro el grupo de mujeres defensoras ambientales. El extractivismo en nuestras tierras produce daños ambientales irreversibles. Me involucré en el movimiento para defender derechos humanos y de la madre tierra desde hace 14 años hasta la fecha de hoy. Acá nos encontramos amenazados por proyectos mineros que se practicarían a cielo abierto. Venimos luchando contra una empresa minera irresponsable que contamina ríos y las instituciones del Estado que permiten este daño ambiental. El peligro de morir por una catástrofe o por la contaminación ambiental es un hecho. Desafortunadamente he tenido que ver también muchas madres llorando a sus hijos porque salen con enfermedades de pulmonías respiratorias. Me ha tocado ver cómo han ido poco a poco dañando los ríos, cómo han matado peces, cómo han dañado el aire. Toda esta mega producción contamina nuestro barrio. Muertes por leucemia, cáncer de intestino. Quero denunciar as violações de direito, primeiro contra o meu povo Pancararu, com várias lideranças ameaçadas, inclusive mulheres, pela luta do território. Está en una defensa sobre el tema de los pasivos ambientales que dejan las petroleras y que tienen todo el permiso del gobierno para actuar y no dejar nada a la gente de la comunidad, alterándole así su medio de vida, su medio social, y no tienen justicia. En este mismo momento nos disgusta lo que están haciendo las empresas. Una mina de carbón está explotando sin todavía tener licitaciones de Ministerio de Minas. Cuando vayan a sacar ese carbón, la primera comunidad afectada va a ser la de nosotros, principalmente por el daño de las vías, el medio ambiente. El extractivismo opera mediante el saqueo y la apropiación neocolonial, que afecta de manera particular la vida de las mujeres. 15 mujeres para trabajar sobre el cuidado del medio ambiente en nuestro territorio. Hemos involucrado para defender derechos desde los pueblos, desde los territorios, hacia ese saqueo que el Estado y empresas transnacionales hacen en el país. En muchas ocasiones nos hemos movilizado contra estas instituciones cuestionadas. Somos perseguidas, somos criminalizadas, hemos sido encarceladas. Es una violación a los derechos humanos al atentar contra nuestra vida. Nos ha expuesto al peligro la salud y la vida de los pobladores. Nos oponemos a ser sacrificados. Seguimos trabajando para defender el ambiente en nuestro territorio y poder hacer respetar nuestros derechos humanos. Y así vamos luchando cada día. Mi defensa territorial es en cuidado de la naturaleza, el medio ambiente de toda mi comunidad. Cuidamos la vida. Gracias, espero que han disfrutado el video, es un video interesante. Ahora voy a dar la palabra a Jenny. Jenny es de Bolivia y voy a dejar que se presente Jenny. Ella tiene una presentación corta para compartir con nosotros. Entonces, Jenny, adelante.
Buen día a todos. Primeramente agradecer por la invitación y hacerme parte de este Foro Mundial de Mujeres del Sur Global. Es un honor para mí poder hacer escuchar mi voz y poder sentir que nuestra voz de lucha y defensa hacia nuestros territorios, hacia nuestras comunidades, hacia nuestras fuentes de vida no tiene fronteras. Estoy muy contenta de poder contar los testimonios de vida desde mi comunidad. Bueno, yo soy parte de una organización que se llama CONTIOCAP, es la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia. Esto nace a raíz de la preocupación de defensores que no hemos sentido solos durante años en estas luchas en defensa de nuestros bosques, de nuestra naturaleza, de nuestra madre tierra, preocupados por tanta política extractiva en nuestro país, de tantos atropellos hacia nuestros derechos, el solo hecho por defender nuestras fuentes de vida, que es el agua, que es nuestra naturaleza, que es el hábitat donde vivimos, que es nuestro territorio, que nosotros le llamamos nuestra casa grande. Hemos sido judicializados, hemos sido amenazados por el solo hecho de oponernos a estos proyectos extractivos que nos están dañando nuestras formas de vida. A raíz de eso nace esta organización orgánica, que le llamamos nosotros en Bolivia, para poder unirnos y sumar fuerzas a nivel nacional, a nivel de todo el país, para poder hacer frente a estas políticas extractivas que nos están causando daño a nuestras vidas. Muchos defensores, nos llamamos así, defensores de la vida, defensores de los territorios, venimos desde hace mucho tiempo luchando en contra de todas estas amenazas, estos impactos, esta contaminación al territorio, a la tierra. Realmente ha sido tiempos difíciles, podemos decir tiempos de vida difíciles en las comunidades, porque es ahí donde están estos proyectos petroleros, proyectos mineros, y ahora que se quieren hacer proyectos hidroeléctricos en muchos territorios de Bolivia. Estos proyectos hidroeléctricos estarían desplazando mínimo a 15 comunidades indígenas campesinas, estarían siendo trasladadas desde sus lugares a otros lugares. Ha sido una ardua tarea para poder luchar y poder detener estos proyectos que nos van a hacer daño. Como les explicaba, esta organización, CONTIOCAP, que es la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia. Somos los defensores que hoy en día nos hemos sumado a esta causa para defender lo que son nuestras áreas protegidas, lo que son nuestras reservas naturales, nuestras reservas de vida. Son quienes nos proveen los servicios ambientales, nos proveen el agua, nos proveen esa calidad para poder respirar el aire puro. Yo desde muy pequeña me sumé a la lucha porque he visto que en las comunidades donde yo vivo, muchas empresas petroleras venían a mi territorio y amenazaban a las personas que se oponían para poder entrar a ejecutar esos proyectos. En el 2018, gracias a nuestra voz, gracias a las denuncias que hemos hecho, nos hemos podido encontrar con otros defensores para poder articularnos y unir fuerzas para poder detener a estos proyectos. Ahí le explicaba que es la creación de la CONTIOCAP.
Uno de los impactos ambientales que mencionaba es por los hidrocarburos. La zona donde yo vivo, más de 70 años que se viene explorando y explotando hidrocarburos. Y esto, a la larga, viene dejando graves impactos ambientales a nuestro suelo, a nuestras aguas, a nuestras formas de vida. Cambian totalmente el hábito de los que vivimos en la comunidad. Esta actividad hidrocarburífera ha sido realmente desastroso para nosotros, porque en estos últimos años, a raíz de estos proyectos petroleros, muchas personas en las comunidades han sido procesados, judicializados, por oponerse a estos proyectos petroleros. Y lamentablemente, en muchas comunidades hemos atravesado la misma problemática. Son más de 100 pozos petroleros en mi región del Chaco, donde tenemos una serranía o montaña que se llama Huarahue, que ahora es área protegida de Bolivia. Esto se ha creado en el año 2000 como área protegida para proteger, conservar el recurso hídrico, porque es el área protegida que nos provee el recurso hídrico a más de 70 comunidades, tanto indígenas y campesinos. Es la única fuente de vida, es la única fuente de agua que tenemos aquí en mi región. Hay algunos impactos donde pasan las empresas, dejan impactos ambientales, agua contaminada, los animales mueren a causa de agua contaminada. Las personas tienen que hacer vigilias para poder exigir sus derechos. Estos pozos petroleros se encuentran al margen de los ríos o afluentes de agua. Asimismo, están las filtraciones de petróleo, que todo eso se va al agua, y es el mismo agua que tienen que consumir las comunidades, tanto indígenas y campesinos, los niños, adultos, las mujeres. Con el agua se tienen que producir. Durante años hemos exigido al gobierno poder minimizar esos daños, porque sabemos que el agua contaminada con petróleo nos hace daño. Hay comunidades que ya no producen como antes, ya no se puede producir el maíz, las mujeres abortan, mujeres con cáncer, muchas personas han muerto con enfermedad de cáncer. Ahí tenemos otros impactos, lo que ha causado la minería en el lago Popó, completamente seco, la sequía que cada año se agrava. Hay comunidades que no tienen agua para tomar, no hay quebradas, es muy difícil poder hacer llegar el agua hasta ahí, los animales se mueren. Son comunidades indígenas, Huenayé y Tapiete, que en otro lado se están dedicando a la pesca, su única fuente de vida, pero tienen aguas contaminadas. La persecución, la criminalización, las amenazas que recibimos por defender nuestras reservas naturales, por defender nuestras fuentes de agua. Los militares, policías, han golpeado a mujeres, han golpeado a los niños para poder entrar a la fuerza, a querer ejecutar, a querer hacer estos proyectos extractivos, estos proyectos petroleros a la fuerza, sin respetar los derechos de las comunidades.
ahí están los policías y llegan a las comunidades a hacer tener miedo para poder hacer sus proyectos que nos causan daño a nuestras vidas, a nuestros territorios, a nuestra naturaleza. Esto quiero decir a todos los que nos están viendo, con este mensaje, basta de criminalización a defensores del agua y la naturaleza. Que hoy queremos unir nuestra voz y que se escuche hasta el más allá y poder tener justicia, que ya no se siga persiguiendo a las personas que defendemos la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, por tu presentación, por compartir las fotos. Hemos tenido un poco de retraso en compartir las diapositivas, pero estaba súper bien preparada para contarnos las historias. Gracias, Jenny. Y bueno, ahora voy a dar la palabra a Cecilia. Vamos a ir un poco más al sur. Vamos a empezar por Argentina ahora. Cecilia, ¿estás lista? Sí, acá estoy. Hola, buenos días a todos, a todas. Muy agradecidos desde nuestra asamblea, desde nuestro territorio, desde este territorio argentino, pero territorio de la Vía Yala de América. Agradecidos por permitirnos compartir nuestra lucha, nuestros saberes y aprender de todas y de todos ustedes. Yo pertenezco a una asamblea que se llama Asamblea por la Vida de Chilecito, provincia de La Rioja, en Argentina. La Rioja es una provincia que está ubicada en la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es la columna vertebral de toda esta América. Y es un territorio que hoy pertenece a las mineras, en toda la Vía Yala. Es como quien dijo una vez, hay un tercer país ahí, y es el país de las mineras, es el país de los capitales mineros, es el país del ícono del extractivismo. Contarles de que como grupos de mujeres pertenecientes a mujeres defensoras del agua, de un cerro que ustedes están viendo en este momento ahí, que se llama el Famatina, nos hemos organizado desde hace más de 14 años junto a nuestros hombres, junto a nuestras comunidades en asambleas. ¿Por qué asambleas? ¿Por qué no permitimos justamente de que el Estado se filtre, no importa el gobierno que esté al frente, se filtre en nuestra organización para destruir este largo proceso de protección de nuestros bienes comunes, del agua y de la vida? El Estado se disfraza y toma forma de Estado, pero es en realidad el extractivismo, es un modelo de producción y desarrollo, como política dominante de todos los gobiernos que vienen desde hace 30 años a esta parte, y capaz que mucho antes de la dictadura militar. Nos han transformado en zonas de sacrificio. Yo no sé si voy muy rápido. No. En zonas de sacrificio, donde lo importante es la producción de materia prima para que los países del primer mundo, los países desarrollados, no pierdan el privilegio de vivir bien, de vivir mejor, según sus propias leyes. Para nosotras,
para nosotros, las comunidades andinas, pueden ir pasando las diapositivas. Bien, para nosotros las comunidades andinas, vivir bien significa vivir en comunidad con la Pachamama, en comunidad con nuestros cerros, en comunidad con nuestros ríos. Es construir territorio todos los días, es reflejar nuestra identidad andina en nuestras formas de vida, en nuestros cultivos, en nuestra alimentación, en nuestras relaciones, en cómo criamos a nuestros hijos, cómo enterramos a nuestros abuelos. Y todo esto está amenazado por la presencia de corporaciones mineras que vienen de la mano de todos los gobiernos argentinos, tanto nacionales como locales, y que se dedican en sus políticas a buscar en otros gobiernos del mundo capitales para que vengan a invertir en nuestro territorio. Y esa inversión en el territorio significa saqueo, significa despojo, significa un modelo extractivo que no solo extrae los bienes comunes de la naturaleza, sino que extrae nuestra fuerza de trabajo, nuestra vida, nuestros sueños, el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Para nosotros no son recursos naturales, para nosotros son bienes comunes, comunes a todos los pueblos. Y son estos gobiernos latinoamericanos, estos gobiernos en el Abya Yala, cómplices y parte de la destrucción de nuestros territorios. Los capitales extranjeros no vienen a nuestro territorio porque sí, vienen invitados por los gobiernos para formar parte de esa nueva colonización del territorio. Porque una vez más, como hace más de 500 años, vienen a robarnos lo nuestro. Y vienen a matarnos, con ellos viene un nuevo genocidio, con nuevas formas de extractivismo, con nuevas formas de comunicación, con nuevos espejitos de colores, pero extractivismo, genocidio y destrucción al fin. Nuestra lucha, como les decía, comenzó hace 15 años y ya logramos echar a 5 mineras del territorio, con un pueblo organizado, con un pueblo movilizado, con un pueblo que le está diciendo que no y que está de alguna manera desmantelando las diferentes estrategias que tienen estos gobiernos para entrar, como por ejemplo las religiones, como por ejemplo el catolicismo, que ejerce nuevamente una fuerte presión sobre nuestra gente para decirles de que salir de la pobreza también significa un cierto sacrificio de nuestro territorio. Los medios de comunicación masivos, hegemónicos, son parte, porque reciben una pauta publicitaria y son parte de este macabro proceso de destrucción de los territorios. Nosotros hemos tenido minería en Chilecito, como están viendo en las diapositivas, hace más de un siglo, a principios del siglo XX. Minería subterránea, como en Potosí. También se llevaron absolutamente todos nuestros minerales hacia Europa. A nosotros no nos quedó nada. Solo nos quedó la violencia instalada en los territorios, a través de los prostíbulos, a través de los casinos o casas de timba, a través de las mujeres que quedaron viudas, de la cantidad de niños huérfanos y de una gran pobreza que
exigió a muchísimos de nuestros padres y hermanos a migrar hacia la Patagonia en búsqueda de trabajo. Muchísimas mujeres que tuvieron que dejar sus hijos al cuidado de sus madres para viajar a zonas más urbanas como Buenos Aires y buscar trabajo de empleadas domésticas. Muchas de ellas no volvieron, porque muchas de ellas fueron víctimas de femicidio, porque muchas de ellas murieron en la pobreza, porque muchas de ellas tuvieron o fueron exigidas a entrar en la red de trata. Cuando hablamos de extractivismo, hablamos justamente de ese brazo ejecutor del patriarcado. Un patriarcado como sistema, no como parte del capital, no como parte de la colonización o la neocolonización. Un patriarcado como sistema en sí mismo. El patriarcado que pone en marcha todo tipo de violencias hacia la Pachamama y hacia las personas, a los seres humanos, sobre todo con un gran impacto en las mujeres. Somos las mujeres las que sufrimos las consecuencias directas de las violaciones, de las violencias en nuestros territorios. Somos las mujeres las que sufrimos las consecuencias de quitarnos a nuestros hijos y obligarlos a trabajar en trabajos tan duros como la mina, y que muchos de ellos no vuelven. Somos las mujeres quienes parimos hijos deformes a causa de la contaminación. Somos las mujeres víctimas de las redes de trata que se generan a partir de estos procesos de extractivismo que no solo tienen que ver con la minería, que también se instalan en otros territorios ricos en forestales. También extraen de nuestra tierra todos sus nutrientes con los monocultivos, con la soja. También destruyen los cerros, los ríos, las lagunas, a partir de el gran extractivismo inmobiliario como hoy ocurre en Córdoba, una ciudad central de Argentina, donde la deforestación por incendios o por maquinaria ya ha comido más de 52.000 hectáreas solo en este año. Y a partir de eso se van tejiendo la red del IRSA, la infraestructura para el saqueo, las venas abiertas de nuestra América Latina. Estamos en este momento en un momento muy crítico en Argentina, con un gobierno que apuesta a la política extractivista de exportación de cereales, exportación de árboles y forestales, exportación de minerales, exportación de externalidades, exportación de agua dulce, exportación de todo, para conseguir dinero fresco, dólares frescos, para pagar una deuda externa que nosotros las comunidades y los territorios no hemos contraído. Una deuda que no es nuestra, de los pueblos, es una deuda que vienen construyendo los diferentes gobiernos para endeudarnos cada vez más y para enriquecerse ellos mismos. Nosotros, el pueblo que viene luchando contra el despojo, somos criminalizados, judicializados, somos privados de muchísimos derechos elementales como el derecho a acceder a la justicia, porque se nos niega la presentación de denuncias, derecho a acceder a viviendas, porque se nos niega la inscripción en los padrones de acceso, derecho de acceso a la salud, porque muchas veces
por formar parte de estas organizaciones que venimos luchando en defensa del territorio, se nos niega la atención en los hospitales públicos. Derecho a conseguir un trabajo digno y a mantenerlo. Porque cuando conseguimos un trabajo digno, muchos de nosotros somos echados de esos trabajos solo por haber participado de una marcha o un bloqueo o un corte de ruta para frenar la avaricia del capital. Un momento muy difícil en Argentina porque la corrupción ha penetrado en todos los extractos del gobierno, del Estado, donde la avaricia y las migajas que deja el extractivismo han pasado a ser más importantes que la vida de los pueblos. Vivimos momentos terriblemente difíciles porque hay una Argentina hipotecada, una Argentina cuyos bienes comunes se han puesto de garantías para una deuda externa que no es nuestra. Y lo peor, ¿saben qué? Es que esto va a seguir, porque tenemos todos los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional, porque tenemos a muchísimos organismos supranacionales con la mirada puesta en nuestros territorios para sacarnos, saquearnos, despojarnos absolutamente de todo. Yo vivo en ese pueblo que ustedes ven ahí, al pie de ese cerro maravilloso que para nosotros no solo es un cerro, para nosotros es vida, para nosotros es identidad, para nosotros es territorio. Y cuando hablamos de territorio hablamos de eso, formas de vida, formas de relacionarnos, formas de mirar al mundo, formas de alimentarnos, de cultivar nuestros propios alimentos. Para nosotros ese cerro tiene una gran riqueza, que son sus fuentes de agua, agua dulce. Pero atrás de ese cerro, el Famatina, también está la cordillera. Y hoy tenemos, en este momento, en estos 2 últimos años, se han entregado 98 proyectos a las mineras transnacionales. También la minería de uranio es hoy una gran amenaza porque se reactiva justamente el Plan Nacional de Producción de Energía Atómica. Y por otro lado, hablar de la minería de litio en todo el territorio de La Puna, Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja también, donde parece ser que esta mudanza a las energías renovables tiene que ver justamente con el litio para las baterías. Y muchos festejan esta energía cuando sabemos que hay muchísimos pueblos que se sacrifican. Los pueblos de La Puna hoy sufren grandes consecuencias a partir de este tipo de minería y la minería metalífera. Como también el centro de nuestro país, todo el Valle de Punilla, el Valle de Parabachasca, con todo el extractivismo inmobiliario y destrucción de las vías del IRSA. Nosotros, San Juan, Catamarca, La Rioja, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, la minería avanza a pasos agigantados porque hay un gobierno que no es el único, que viene de gobiernos anteriores, no importa el color político que tengan, todos apuestan al extractivismo. Pero aquí estamos nosotros y nosotras las mujeres, abrazándonos, uniéndonos en redes, tejiendo una gran trenza de resistencia. Y esa trenza de resistencia se llama Unión de Asambleas Comunitarias,
Esta trenza de resistencia crece cada día más porque hoy nuestras crías se han alimentado de toda esa resistencia de sus madres y hoy están potenciadas. Hoy nuestros hijos y nuestros nietos toman la posta para decir basta es basta, no es no. Nosotros somos los dueños del territorio. Nosotras somos quienes parimos nuestros hijos acá en este territorio. Somos nosotros los que vamos a seguir viviendo en este territorio. No entregamos el territorio, porque el agua vale más que el oro, porque la vida vale más que el oro. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, por compartir un análisis tan amplio de todo lo que está pasando en Argentina. Creo que has mencionado varios puntos que se repiten en diferentes países de Latinoamérica. Y muchas gracias por haber abarcado también estos puntos, la parte política, la parte del colonialismo, del neocolonialismo. Es como importante también para entender lo que está pasando ahora en los diferentes territorios. Ahora voy a dar la palabra a Bernarda. Bernarda es de Paraguay. Bernarda, dejo que tú te presentes. Muchas gracias, Cecilia, y ahora estamos con Bernarda. Bueno, muy buenos días. Yo soy Bernarda Pessoa, soy de Paraguay, de Pueblo Com, y represento a la organización CONAMURI. Nosotras nos han conocido más como las defensoras territoriales y ambientales en el Chaco paraguayo. Y estamos haciendo trabajos de defensa del derecho de las mujeres, la defensa del territorio y del medio ambiente. Y dentro de la lucha de las mujeres en defensa de su territorio, estamos, por el momento estamos un poco más de tranquilidad, porque el año pasado y a mediados de este año estuvimos siendo perseguidas, estuvimos siendo hostigadas, hasta paralizaron nuestros varios objetivos de proyectos comunitarios. Entonces, eso agrava nuestra situación. Se juntan con la pandemia que hubo y nos ha golpeado bastante, porque muchos de los casos hemos perdido nuestras compañeras, nuestros compañeros por la pandemia. Y es hasta eso las grandes empresas transnacionales no tuvieron en cuenta que el destino de la sociedad en sí, el destino de la humanidad, depende mucho de nuestro ambiente sano, el territorio sano, y que abarcamos en eso globalmente a nivel mundial, que sin el ambiente sano uno no puede vivir bien. Y también somos también parte de las mujeres por el agua, somos defensoras del agua, y justamente en esos objetivos que tenemos nosotras, que rechazamos bastante las transnacionales, y siempre hemos hecho varias capacitaciones, pero nunca han llegado a nuestro territorio. Pero a partir de 2020 han entrado en nuestro territorio las transnacionales, engañosamente, y diciendo que se va a solucionar las problemáticas indígenas que están pasando en nuestro territorio, porque nosotros tenemos 8 comunidades. Una de ellas estamos nosotras como Santa Rosa, y soy la lideresa de la comunidad. Entonces
Las empresas primero investigan, le llaman el semáforo de la eliminación de pobreza, que uno de esos, el semáforo es como una investigación de la vida de la comunidad. Una vez que termine el semáforo, entonces ahí ya te identificas como sos en la vida de la comunidad, si tenés vivienda digna, si tenés una buena alimentación, si tenés puesto de salud, si tenés agua, si la tierra es fértil. Todo tipo de investigación tiene como unas 55 líneas de investigaciones que hacen. A raíz de eso te prometen falsas promesas, falsas soluciones a tu problema como indígena. En esos casos nosotras no aceptamos esos tipos de trabajo porque en Paraguay tenemos el protocolo del consentimiento libre previo informada, que es la consulta para los pueblos indígenas. Está en la ley. Y hasta eso las empresas transnacionales no han respetado. Y somos aisladas a nuestra suerte, no pudimos salir, no pudimos vender nuestros productos artesanales, mientras que por dentro internamente entran las transnacionales a invadir el mueble que tenemos y a destrozar árboles nativos, a destrozar todo lo que habíamos tenido como cañería que vino desde el pozo artesiano, y nos quedábamos sin agua y reclamamos eso y nos dijeron que nosotras no queremos trabajar. Es para el cultivo del monocultivo de eucaliptos que entró en nuestra comunidad. Y lo que hacían las mujeres eran que se cultivaban los eucaliptales y se van a sacar los plantines a últimas horas, en el 27 de octubre, ya vinieron con todos los plantines, vinieron con las pesticidas, hemos visto con varios tambores llenos de hielo y la pesticida para cultivar sus plantas de eucaliptus. Ahí yo me fui a intervenir, y cuando me fui a intervenir me atacaron, y la policía es el cómplice también. Muchas veces la policía es el cómplice cuando te atacan como defensora, porque a ellos también seguramente se les alcanza la propina. Y cuando me atacaron ya como a 2 horas recién llegaron la policía, pero no había justicia hasta el momento. Y el 16 de abril entraron otra vez en la comunidad a atacarnos, pero ya era de noche. Y eso hicimos viral las denuncias por vía redes sociales, en la fiscalía. Pero igual no hay una justicia que pudiéramos ver como mujeres, cómo se puede hacer enfrente en ayudarnos jurídicamente. Y hasta ahí se quedó. Y después, en la entrada de la comunidad, nosotros no pudimos entrar y salir, especialmente yo no podía salir porque me atacan en el medio del camino, y tuve que salir en medio de taxi. A horas de la noche no puedo entrar en mi casa porque están en el medio. Y lo que hay lo que a mí me llega es la que habló la compañera argentina, que dice que el patriarcado es fuertemente en los territorios nuestros. Y justamente eso, lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en el momento en Paraguay, existen varios desalojos forzosos
y a comunidades indígenas. En este momento están instalados muchas personas en las plazas públicas porque fueron desalojados por medio de los sojeros y por medio de las empresas multinacionales ganaderas, las ganaderas extensivas y también una empresa que se llama Lipsa, que también trabaja con la Fundación Paraguaya para la tala de bosques nativos para su cultivo de eucaliptus. Entonces, la política en sí dentro de la comunidad indígena, muchas veces los varones aceptan los proyectos de monocultivo sin avisarnos, sin decirnos si es conveniente para las mujeres y los niños y los ancianos. Solamente aceptan y no tenemos tanta participación en eso. Y eso es lo que a nosotros siempre nos pasa en nuestros territorios. Sin embargo, las mujeres hemos aprendido varios estrategias de las multinacionales de cómo entran ellos en la comunidad y de cómo entran en la cabeza de las personas. Hay 3 líneas fuertes que usan, que es la religión occidental que le llamamos, que no es nuestra cultura, y hay las políticas partidarias también que usan solamente un color, que es el colorado, que es la ultraderecha. Y también entran diciendo que van a solucionar nuestros problemas, siendo que no es cierto. Y esas estrategias entran cada vez que puedan y cada vez que haya un momento, ellos aprovechan y entran en la comunidad diciendo que van a mejorar. Bueno, como defensoras ambientales y territoriales siempre hemos necesitado el apoyo siempre de afuera, porque internamente tenemos un gobierno de ultraderecha que ellos aceptan estos megaproyectos que Paraguay, por el momento Paraguay está viviendo en una sequía nacional, porque alrededores se han cultivado bastante eucaliptus genéticamente modificado. Y entonces eso hace que agrava la situación, especialmente en el Bajo Chaco, en donde nosotros vivimos. Es una tierra plana, árida, y en donde nosotros estamos por el momento es fértil porque está a 47 kilómetros de Asunción, y más hacia 49, 50 kilómetros ya es tierra salada. No tienen arroyos, no tienen aguas nacientes, solamente tajamares, solamente tienen riachos, pero nada de pozo artesiano. Entonces en este momento se está sufriendo fuertemente la sequía, los incendios forestales, y las grandes ganaderas sí tienen agua para sus ganados, mientras que los pueblos indígenas están sufriendo por la escasez del agua. Y eso hace que a nosotros nos han aislado fuertemente de nuestro propio espacio, que son las comunidades. Y a eso nosotros igual estamos haciendo una lucha permanente como mujeres, haciendo todo lo posible para que podamos proteger nuestra tierra, podamos decir que no nos gusta estos tipos de megaproyectos. Aunque nos ataquen, aunque nos hostiguen, aunque nos tratan mal en las vías redes sociales, diciendo que no queremos trabajar, por eso queremos territorio, siendo que eso no es cierto. Entonces, igual hacemos mientras que vivamos, mientras que haya pueblos indígenas en América Latina y el mundo, siempre vamos a estar protegiendo nuestros territorios.
Mientras que haya una indígena en un territorio, tanto mujer y varón, siempre el territorio estará protegido por nosotros. Y nosotros decimos que nosotros no somos la problemática en los países, somos la solución porque somos los que hacemos respirar el planeta, somos los que hacemos respirar la humanidad por la defensa del medio ambiente y el territorio. Y hasta ahí, eso. Muchas gracias, Bernarda, por compartir la historia desde Paraguay. Pasa cosas similares también en diferentes países, ¿no? Con el tema de los eucaliptos. Y bueno, a veces con la excusa de que van a plantar bosques, ¿no? Como reforestación, pero realmente sabemos que los eucaliptos son una especie exótica y consumen un montón de agua y que dejan las comunidades despojadas de, bueno, de sus territorios, sus bosques y de agua también. Entonces es interesante entender también, ¿no? Cuando estas empresas vienen con estas narrativas de reforestación o restauración y utilizan estas especies. Ahora para cerrar este primer bloque, quiero dar la palabra a Marta. Con UCN Holanda hemos trabajado con la Fundación Plurales en un programa de Fondo de Oportunidad para Defensoras Ambientales y bueno, he tenido el gusto también de ir a campo con Marta y conocer defensoras. Entonces ahora, Marta, te doy la palabra para que nos cuentes la experiencia de Plurales, cómo es trabajar con defensoras y ustedes también son defensores, están ahí en campo. Entonces te doy la palabra para que nos cuentes desde Argentina. Bueno, muchas gracias, Mariel. Buenos días, compañeras. Como dijo Mariel, soy Marta Esber de Fundación Plurales de Córdoba, Argentina. Y la verdad es un verdadero placer compartir este espacio con todas ustedes. Desde 2015 aproximadamente, Plurales, en articulación con otras organizaciones, impulsamos el programa de defensoras ambientales en Paraguay, Argentina y Bolivia, apoyando a estas organizaciones campesinas e indígenas en sus objetivos. El fortalecimiento de las organizaciones, acompañar sus agendas, apoyar sus actividades en defensa de la tierra y el territorio, fueron los principales objetivos de dicho programa. A medida que avanzó el tiempo y en la segunda etapa de este programa, estos objetivos fueron modificándose junto con el contexto político, económico y social de la región, como ya describieron las compañeras que me antecedieron, que hubo un recrudecimiento del sistema capitalista, colonial y patriarcal, prevaleciendo con más fuerza la inequidad y las grandes brechas de desigualdad social, étnicas y de género. Observamos que a medida que el modelo extractivista se fue instalando con más fuerza en Latinoamérica, particularmente con el apoyo de los gobiernos, las acciones de las defensoras fueron complejizándose, ya que se desarrollaban en territorios más hostiles hacia ellas. Entonces, también tuvimos que modificar nuestros planes, abordar la seguridad y visibilización de los atropellos a través de la comunicación. También teniendo en cuenta que el extractivismo es un modelo, como describieron perfectamente, basado en la explotación de los bienes naturales, pero conlleva una reorganización de la economía y la política de los países, promulgando leyes que lo favorecen y una justicia que lo protege. Y con el mensaje del supuesto desarrollo, que aquellas defensoras que se oponen a este modelo son puestas sus acciones en el plano de la delincuencia y criminalizadas. Este escenario se agravó aún más con la llegada de la pandemia, que además de hacer más visibles las desigualdades e injusticias estructurales, favoreció el avance sobre los territorios del extractivismo, ya que las comunidades, debido al aislamiento obligatorio, no podían realizar sus acciones de resistencia. Una compañera de Ecuador decía: la crisis sanitaria y el aislamiento impuesto por la misma tuvo graves consecuencias. Una de ellas, el debilitamiento de las organizaciones y movimientos sociales, que fue aprovechado por los estados para avanzar en la vulneración de derechos humanos básicos. Todo esto lleva a las defensoras a enfrentar un nuevo desafío, que es la cuestión sanitaria,
y sus objetivos y planes debieron reconfigurarse. También desde Fundación Plurales tuvimos que repensar nuestro apoyo como organización y acompañarlas en la modificación del destino de los recursos que tenían para la defensa de sus territorios, para defender a las activistas criminalizadas y judicializadas, también para sus planes de adaptación al cambio climático, era orientar estos recursos a cubrir la seguridad alimentaria, la salud, el acceso a medicamentos, el acceso al agua, a la higiene, todo esto con un Estado ausente. También se modificó la situación económica de las defensoras con la crisis sanitaria. Y aparece la necesidad de generar ingresos para la subsistencia, recuperando la producción predial perdida, sus mercados, y allí nos encontramos con la dificultad de la escasez de recursos para cubrir esas demandas, ya que desde la cooperación internacional observamos que tienen entre sus principales estrategias de apoyo a las organizaciones el cabildeo y la incidencia de la sociedad civil en los gobiernos. La reflexión es la siguiente: ¿cómo incidir desde una posición de absoluta desventaja y desequilibrio de poder, desde una precariedad económica y social que profundizó la pandemia? Las prioridades hoy son otras: la economía del cuidado, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la reconstrucción de los movimientos sociales. Estas prioridades no están en las agendas de los gobiernos, que privilegian, como ya dijo una compañera, pagar la deuda externa, no cuestionan su legitimidad, a costa del aumento de la pobreza, el desempleo, la inseguridad. ¿Es posible incidir en gobiernos que hoy diseñan políticas que claramente demuestran un retroceso en el respeto por la diversidad y los derechos humanos? ¿Cómo incidir si los espacios de participación son mínimos y más simbólicos que reales? Quisiera compartir que aún dentro de este contexto, que ya describieron perfectamente las compañeras y mostraron sus realidades, aún así, estas organizaciones, y desde aquel 2015, hoy vemos que a pesar de este escenario político y económico sumamente complicado, más la crisis sanitaria, las defensoras ambientales se fortalecieron en un proceso que demanda permanentemente pensar nuevas y diferentes estrategias de sostenibilidad de sus resistencias y luchas. Esto también requiere una permanente modificación de las estrategias que tenemos como organización Plurales para acompañar estas actividades, estas nuevas actividades, estos nuevos objetivos, o cómo enfrentar estos nuevos escenarios. Y hoy es muy difícil, muy complicado encontrar dentro de lo que es tanto la cooperación internacional o el mismo Estado, los mismos gobiernos, apoyo para acompañar estas nuevas estrategias. Muchas gracias. Gracias, Marta. Quisiera ahora dar un espacio a preguntas para este primer bloque acerca de las historias de las defensoras, acerca de lo que ha presentado Marta. No sé si alguien tiene alguna pregunta para las defensoras o Marta. Podemos pasar a contestar y bueno, si no hay ninguna pregunta podríamos pasar al segundo bloque. Entonces esperamos unos minutitos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, podemos pasar al segundo bloque y quizás ahí sí
podemos tener el espacio de las preguntas. Pensamos tener 2 espacios, pero podemos tenerlo el final. En el segundo bloque queremos, basándose en el contexto que han compartido las defensoras, el contexto difícil que han compartido las defensoras, el contexto que estamos viviendo, la crisis climática, la pospandemia, como mencionaba Marta, una pregunta para un pensamiento que queremos analizar con las defensoras es ¿qué alternativas o soluciones o estrategias creen que son urgentes para poder apoyarlas, ¿no? Para poder apoyar a las comunidades que están defendiendo sus territorios, que al mismo tiempo, como decía Bernarda, beneficia a la conservación y también a la conservación de la naturaleza y a la defensa de los territorios y a las comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo quisiera que las defensoras nos compartan cuáles creen ustedes que son las necesidades más grandes, ¿no? El tema legal, el tema de fondos. Quisiera que compartan para que podamos también tener como organizaciones, ¿no? Que trabajamos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local, tener escuchar directamente desde ustedes qué es lo que se necesita y cómo creen que los proyectos deberían estar enfocados para poder apoyar a las comunidades y al mismo tiempo conservar el medio ambiente y la naturaleza. Entonces, voy a dar la palabra en el mismo orden. Jenny, si quisieras compartir tú desde tu visión, desde la visión del CONTIUCAP, ¿cuáles crees que son las necesidades? ¿Cuáles son tus propuestas, tus alternativas? Te escuchamos. Bien, una de las situaciones que estamos atravesando, bueno, en estos últimos 10 años que se ha ido agravando sobre la violación de los derechos humanos hacia los defensores, tanto del área rural en las comunidades, como así también en las ciudades, ¿no? El tema de la judicialización hacia estas personas que defendemos la naturaleza. En estos últimos 10 años hemos sido gravemente atropellados por esos supuestos delitos que dice el gobierno que nosotros cometemos, que nosotros nos oponemos al desarrollo de vida, que significa supuestamente para ello saquear nuestras fuentes de vida. Para el gobierno es desarrollo, pero para nosotros es destrucción a nuestras formas de vida. Bueno, el tema es unir fuerzas, articularnos, no solamente en mi territorio, no solamente en mi país, sino articularnos fuera, con otros países, otros continentes. Porque sabemos que este modelo político, este modelo extractivista, no solamente afecta en mi país, sino afecta a Sudamérica y al mundo. El tema, creo que nosotros necesitamos urgente es la articulación, unir fuerzas, y el tema apoyo en el tema legal para poder defendernos ante estas injusticias que nos hacen los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí un proceso que hizo YPFB, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. Ha procesado a 3 mujeres de una comunidad que ellos estaban oponiéndose o que cumplan las normas ambientales a una empresa petrolera de YPFB. ¿Y qué hizo YPFB? Le hizo un proceso a estas 3 mujeres líderes de una comunidad, donde aquí están los nombres de las personas, donde supuestamente, y eso es tan doloroso saberlo, que el Estado, YPFB, son víctimas, dice, de nosotros, ¿no? De las mujeres que defendemos la vida. Víctima YPFB, ¿no? Denuncian a las mujeres por defender la vida. Y así como esto, hay muchísimos. Aquí tengo otro proceso que es de otra comunidad. Aquí procesan a 5 mujeres igual por defender el derecho a la vida.
Aquí tengo otro proceso. Es otro proceso que procesa a dirigentes campesinos igual, por exigir sus derechos que nos corresponden por ley. Y la ley lo tenemos aquí. Nosotros exigimos que se respete nuestra Constitución de Bolivia. Y por eso, por exigir que el cumplimiento de estas leyes, lo están procesando. Y no solamente estos 3 procesos, hay muchísimos procesos, muchísimos judicialización que están haciendo a las personas de las comunidades. Es urgente que nos puedan apoyar en esto, porque vemos que en nuestro país la justicia está totalmente quebrantada, totalmente corrompida. Nuestro Estado no nos está defendiendo, el Estado está defendiendo a las empresas extractivas, a las empresas petroleras, a las empresas mineras. Eso es lo que podría decir, lo más urgente que necesitamos. Ayer mismo, al lado de la Chiquitanía, otros compañeros, otros dirigentes han sido citados por la Fiscalía, supuestamente por impedir defender su territorio, ¿no? Y es preocupante. Y hoy están declarando en la Fiscalía. También hay una marcha que lleva ya 20 días desde el Timnis hasta el departamento de Santa Cruz. Son personas indígenas, defensores, que están marchando por exigir el respeto a sus derechos. Pero sin embargo, el gobierno actual de Bolivia está apuntando de que esas personas quieren ir en contra de sus políticas. Así que es urgente el tema eso, ¿no? El apoyo legal para poder defendernos ante este Estado opresor, ante este gobierno opresor que nos quiere acabar nuestras vidas, nos quiere exterminar, y especialmente a las mujeres que hoy en día estamos siendo realmente nuestros derechos vulnerados. Gracias, Jenny. Entonces, me quedo con un resumen de lo que has mencionado, que el apoyo urgente es en la parte legal por todos estos temas de judicialización que tienen las defensoras en Bolivia. Entiendo que han empezado varios procesos y como mencionas YPFB, los que no saben es la empresa estatal de petróleo. Entonces me parece interesante este primer punto que mencionas, Jenny, porque en un programa de defensores también teníamos este fondo para el tema legal y vemos que es algo urgente, porque en la rapidez que a veces el gobierno empieza estos procesos, es muy difícil a veces encontrar abogados, a veces algunos abogados no se animan a defender a los defensores, entonces es un tema muy importante que creo que es bueno que lo tengamos en cuenta como una necesidad urgente, ¿no? Y que los proyectos tengan un espacio de financiamiento para este tema de apoyo legal. Ahora voy a darle la palabra a Cecilia, para que nos comparta, si tú miras adelante, Cecilia, ¿qué crees que se necesita? ¿Qué ves como una alternativa para mejorar en la situación que estamos en Latinoamérica? Bien. Escuchar a las hermanas, a la hermana Bernarda y a la hermana Jenny de Paraguay y Bolivia, creo que todos los latinoamericanos nos sentimos reflejados, identificados, porque lo que se vive en un territorio es tan parecido a lo que se vive en todos los territorios. Pero una de las cuestiones que realmente me conmueve y me genera muchísima rabia y muchísima impotencia es saber que en el Estado plurinacional de Bolivia, donde hubo una modificación de la Constitución y donde la naturaleza ha pasado a ser sujeto de derecho, pero que siendo la madre de todas las leyes, la Constitución sigue siendo violada todos los días. Bueno, ¿qué nos esperan para nuestros países que tienen constituciones tan viejas y rancias como los mismos estados de derecho de nuestros países? Como dijo la hermana Jenny de Bolivia,
uno de los mayores problemas, y también lo dijiste, Mariel, uno de los grandes problemas es conseguir la defensa ante la judicialización y la criminalización de la protesta. Conseguir abogados no es fácil, la mayoría trabaja para el Estado, y ya dije que el Estado es justamente la máscara del extractivismo y la máscara de la represión, el control y la judicialización. En Argentina, el sistema judicial, como dijo la compañera Jenny, funciona para defender los intereses económicos, los intereses de las empresas. Nosotros somos para ellos una gran amenaza, nosotros somos para ellos la violencia, cuando en realidad la violencia es la que viene desde ellos, desde el Estado, que nos priva de la posibilidad de seguir viviendo en nuestros territorios. Cuando la violencia viene desde el Estado en el despojo cotidiano de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos humanos. Por eso una de las grandes necesidades que tenemos en toda Argentina es el apoyo legal, pero visto desde los derechos humanos. Porque lo que se está produciendo en nuestros territorios son verdaderos genocidios. Genocidios no solo de la vida humana, sino de todas las especies que habitamos y convivimos en nuestros territorios. Otra de las grandes necesidades que conversamos en nuestras asambleas con nuestras comunidades es seguir fortaleciendo la resistencia. Porque como dijo la hermana paraguaya, las empresas transnacionales se meten en las comunidades y se meten en la cabeza de la gente. Pero los gobiernos de nuestras provincias empobrecen con sus políticas cada día más los territorios para luego proponer el extractivismo como la única solución posible para salir de la pobreza. En este fortalecimiento de nuestra resistencia necesitamos sí o sí el apoyo financiero, el apoyo económico. Uno de los grandes problemas que tenemos en este momento son los medios de comunicación, que nos quitan la voz, que no nos dan voz. Por eso es que nosotros vamos como podemos haciendo un trabajo artesanal de vecino informa vecino, buscando la manera de juntarnos en los barrios para generar debates a partir de un video, de una película. Pero no es suficiente, no alcanza. Entonces necesitamos instalar una radio comunitaria para tener nuestra propia voz, para tener autonomía, para tener libertad, para que se escuche esa voz en el territorio, y no solo la voz hegemónica que transmite todos los días y en todos los horarios los beneficios de las mineras que se instalan en nuestro territorio. También las mineras y todas las empresas extractivistas como las sojeras, como las forestales, como las granjas porcinas chinas, que este año han avanzado terriblemente en nuestro territorio, se han metido en la educación oficial con el total aval del Estado, y han generado en la educación oficial no solo material didáctico, sino que han logrado incluir en las currículas contenidos que tengan que ver con los beneficios de estos procesos extractivos. Como verán, no es buscar en la justicia argentina o en el Estado argentino el apoyo para los defensores de la tierra, del agua y de la vida. Lo tenemos que hacer a nivel internacional. Probablemente una de las salidas sea fortalecer la articulación con las otras organizaciones para hacer presentaciones internacionales fuertes,
y que se puedan expandir y se puedan conocer en todo el mundo, porque como dijo Berta Cáceres, humanidad despierta. El cambio climático es un hecho, sus consecuencias, sus impactos, y sin embargo, nuestros gobiernos ofrecen como soluciones más extractivismo, más destrucción de la naturaleza, más destrucción de las fuentes de agua, más instalación de granjas porcinas para generar nuevas pandemias. Ya no se generan en China, no, las traen a nuestro continente para que nosotros no solo pongamos a disposición nuestra tierra para los cereales, sino también que acá se críen los chanchos que ellos van a comer, generando un montón de pandemias más por las formas de crianza que tienen esos animales. Por otro lado, nuestro territorio es muy amplio y muy difícil de acceder. Necesitamos, sí o sí, ahora lo estamos haciendo con mulas, con caballos, como podemos, pero tal vez sea súper importante contar con un medio de movilidad 4x4 para subir a esos cerros, para cuidarlos nosotros, para hacer testeos cada tanto y de esa manera ver cómo avanzan, si entran, si no entran, si instalamos un bloqueo en esos lugares. Sabemos que no es fácil, nunca lo fue fácil, pero sabemos que es posible. Como fue posible echar a esas 5 mineras, que no se van del todo, que siguen esperando ahí que nosotros bajemos los brazos para entrar al territorio. Por eso necesitamos fortalecer nuestra resistencia. Y la forma que creemos es el trabajo cotidiano, continuo, que venimos haciendo todos los días en los barrios, en las calles, en las camas, en las plazas, en las escuelas, porque muchas de nosotras somos docentes, aún con los riesgos de que nos sigan judicializando. Muchas de nosotras, yo tengo 5 causas judiciales por violación de leyes. Claro que violamos leyes. Cuando bloqueamos una ruta, cuando cortamos una calle, cuando cortamos el acceso a la avaricia de las mineras y no dejamos pasar los camiones. Eso está penado por la ley, pero no está penado por la ley que ellos vengan a destruir nuestro territorio. Fíjense ustedes que el gobierno argentino, mientras nosotros permanecíamos aislados en nuestras casas, el gobierno argentino declaró a la minería como actividad esencial. Por lo tanto, nuestras rutas seguían siendo transitadas por camiones mineros que sacaban todos nuestros minerales y se los llevaban a través del paso de Jama en Jujuy hacia Chile y al Pacífico, o a través del río Paraná hacia el Atlántico. Se seguían robando absolutamente todo, pero nosotras, no podíamos salir a la calle porque teníamos penalizado por ley la transitabilidad. Es desde ahí donde creemos que podemos fortalecer nuestra resistencia. Porque mientras nosotros tengamos los bienes comunes en las entrañas de nuestras montañas, siempre vamos a ser amenazados. Necesitamos continuar educando, formándonos políticamente. Necesitamos seguir construyendo material didáctico para acercar a todos los espacios de educación popular y, si es posible, de educación oficial. Necesitamos seguir construyendo espacios de memoria y de resistencia, como le llamamos nosotros, a las garitas, a esos habitaciones que construimos en accesos a las rutas para protegernos del frío, para protegernos de la represión policial que es continua, que es permanente. Porque como dijo Bernarda, el poder
político, tiene un brazo ejecutor de la represión y de la violencia que es la policía, que es gendarmería, que es el ejército. En Argentina murieron, asesinaron a compañeros de pueblos originarios como Rafael Nahuel, como Santiago Maldonado en el sur. Y han protegido a los terratenientes, a los latifundistas, a los extractivistas. Siguen en este momento causas en el sur de la Patagonia. Por eso necesitamos fortalecer la resistencia y por eso nuestra asamblea y nuestra comunidad está muy agradecida de este espacio y les hago llegar a todas, a todos y a todes un abrazo fuerte, fortalecido, un abrazo apretado y de rebeldía para que despertemos, para que defendamos a la Pachamama, a nuestra tierra, a nuestra forma de vida. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, por compartir varias ideas. Me he quedado con los temas de, por ejemplo, apoyo económico para el tema de los medios de comunicación, la importancia de articularse, de conectarse con plataformas internacionales, por ejemplo. También has mencionado la creación de espacios, ¿no? Espacios de educación, de memoria, de debate político. Me parecen súper interesantes propuestas y alternativas que muchas veces no es lo primero que se piensa en un proyecto, pero creo que todo esto está vinculado. O sea, si queremos resolver las problemáticas del cambio climático, tenemos que también pensar en el tema de la justicia socioambiental, ¿no? Entonces yo creo que estos temas aportan de una manera grande a este objetivo. Ahora paso a Bernarda. ¿Estás ahí todavía, Bernarda? Bernarda, bado upo? Sí, estoy. Bernarda, ¿nos quieres compartir desde tu perspectiva, desde CONAMURI, qué crees que se necesita en su lucha para apoyarlas? Basándose en lo que ya se ha comentado antes, ¿qué crees que se necesita desde bueno, las organizaciones locales? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué alternativas? ¿Cómo estás mirando hacia adelante si lo miras como algo positivo? ¿Qué ideas tienes? Principalmente defensora ambiental y territorial, y como mujer indígena campesina necesitamos siempre el apoyo para la legalización a nivel jurídico, porque como dice la compañera de Argentina, para conseguir un abogado o una abogada se necesita recurso económico. También necesitamos apoyo económico para la difusión de nuestro trabajo, que es la comunicación. Y por otro lado, necesitamos el apoyo económico para fondos directos a comunidades de base, comunidades indígenas y campesinas, para que las mismas personas trabajen en su propio territorio. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer en los territorios de las comunidades indígenas, que se puede ser pero el gobierno no apoya en esos proyectos productivos, tanto la producción de productos agroecológicos, si hablamos de la agricultura. CONAMURI tiene una casa de semillas que se llama Semillaroga. Ahí guardamos nuestras semillas nativas y criollas que estamos reproduciendo en las fincas comunitarias de las bases, y porque se han patentizado varias semillas de maíz, semillas de algodón, semillas de mandioca, se han patentizado. Esos patentes se apropió como semillas de Monsanto, con el apoyo de, como siempre, el gobierno.
y entonces no podés dar tu semilla así como así, porque si te patentizan, entonces ya no es tu semilla, sino es la semilla de la empresa. Por otro lado, el apoyo económico para las mujeres artesanas que trabajan en temas de medicina, medicinas naturales, a las parteras empíricas, en las comunidades indígenas, que hacen un trabajo enorme dentro de las comunidades. Y cómo se puede trabajar con ellos. Se trabaja también porque los materiales, insumos del uso para la artesanía se encuentra a veces dentro o fuera del territorio mismo. Entonces se tiene que trabajar dentro del territorio mismo para porque en este mismo momento estamos en las épocas de las políticas que ofrecen a cambio de los votos, entregan alimentos, entregan beneficios para un rato de búsqueda de materiales para la artesanía, hacen un mini feria de la artesanía solamente en el momento de las elecciones. Cuando terminan las elecciones, ahí terminan el apoyo. Entonces es como un paradigma que te demuestra que esto va a solucionar nuestro problema, diciendo que no es así. Y por otro lado, el desarrollo que nos sostendrá a nosotros mismos es el trabajo y del fruto del trabajo de nosotros mismos dentro de los territorios. Cultivar árboles nativos, cuidar el agua, producción agroecológico, producción de las medicinas naturales que usamos bastante en esta pandemia que pasó. Hemos utilizado bastante nuestra medicina natural y el recurso económico se da a través del trabajo de las defensoras ambientales y territoriales, que muchas veces se ven como una amenaza del extractivismo. Nos ven como una amenaza que nosotros no permitimos que las grandes empresas transnacionales entren, y no es porque no queremos trabajar, no es porque no queremos cultivar la soja transgénica, el maíz transgénico, el eucalipto, no es que no queremos cultivar, no es que no nos gusta su proyecto, sino que la tierra misma no le conviene, el medio ambiente no le conviene, a los seres humanos tampoco le conviene. Y por esa visión y por ese objetivo hemos dado nuestro propio cuerpo, nuestro propio tiempo, nuestras propias palabras, defendiendo estas actividades en contra de la madre tierra y en contra de nuestros propios territorios, que son nuestro cuerpo como mujeres. Y por otro lado, en Paraguay, pocos indígenas se le dan trabajo en las oficinas de las instituciones públicas o en las empresas, solamente por ser indígenas. Muchísimos indígenas profesionales que no nos quieren dar trabajos. ¿Qué trabajos ofrecen las grandes empresas? Es cultivar eucalipto genéticamente modificado y las carboneras, que talan bosques, muchísimos tala de bosque para explotación laboral. Ahí sí recién le dan el trabajo a los indígenas, pero un trabajo digno no nos quieren dar. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecernos? ¿Cómo vamos a ser independientes en nuestro territorio si ellos mismos nos han marginados a nuestra suerte? Nos han dicho que nosotros no somos capaces de trabajar, pero cuando necesitan extracciones de mineras, extracción del agua, extracción de tierra, ahí sí se acuerdan de los territorios indígenas y entran como si fuese su propio territorio. Pero siempre existen voces dentro de ese territorio en donde dicen, acá estamos en resistencia y por lo tanto no pueden entrar.
Entonces, eso es lo categórico que estamos necesitando, un proyecto a largo plazo que nos ayuden para el desarrollo sostenible dentro del territorio indígena. Y como mujeres necesitamos siempre el apoyo económico para la artesanía y para mantener el aire puro, cultivando medicinas naturales y también cultivando árboles nativos. En una sesión en la Cámara del Senado, los varones líderes me preguntaron, ¿por qué Bernarda tienes que llorar por un árbol nativo? ¿Por qué estás llorando por un árbol que vos no plantaste? Así me preguntaron. Y yo les dije, justamente por eso, porque yo no lo he plantado y porque yo tengo que respetarle, porque ese árbol nace para la manutención del medio ambiente dentro de la tierra para que nos den oxígeno. Porque las mujeres cuidamos muchísimo este árbol que ustedes han echado con la empresa de la Fundación Paraguaya. Este árbol, que es el algarrobo, que conocemos muy bien, que es una buena para la leña, pero nunca echamos su árbol porque uno tiene sus frutos que comemos también, y cuando nos da la leña solamente ganchamos un gancho en vez de echar todo el árbol, porque conocemos su secreto y conocemos que ese es el que está manteniendo la tierra para que la tierra no sea convertida en un desierto. Muchos de los países se han convertido desiertos porque habían muchos talas de bosques, talas de árboles nativos valiosos para la humanidad, con la cual nosotros no queremos eso. Entonces yo en esas preguntas he visto que las mujeres, por ejemplo, cuando nos golpean, cuando nos violentan, la sociedad cree que es natural, que es normal. Entonces es como que si una mujer se le mata o se le golpea, para la sociedad es lo natural, es lo normal. Entonces no te hacen caso a veces tu denuncia, ¿verdad? Y es el mismo sistema en que están tratando a la tierra y el medio ambiente. Que ¿por qué nosotros estamos defendiendo siendo que nosotros no hicimos el agua, no hicimos la tierra? ¿Y para qué vamos a defender? Así están estructuradamente nuestros gobiernos. Y eso no es así. Para la humanidad es muy importante tener el equilibrio normal que nosotros necesitamos. Si yo salgo, necesito aire puro. Si yo bebo agua, necesito agua limpia y pura. Si yo como, necesito comida agroecológica que yo tengo que cultivar. No necesito la semilla de Monsanto, no necesita farmacéutica de Monsanto, sino que de lo que me viene a mí y desde las culturas, generaciones y generaciones que nos han demostrado que mediante la vivencia y las culturas permanentes que tenemos, tanto el idioma, las medicinas, los conocimientos ancestrales, nos han mantenido vivas. Entonces, eso es un valor muy importante para las defensoras ambientales y territoriales. Y por eso necesitamos siempre esas colaboraciones para estas actividades en los territorios indígenas, el recurso económico de manera urgente, para que nosotras podamos trabajar en nuestro propio territorio y el acceso a la legalización jurídico, el fortalecimiento organizativo, eso es lo que necesitamos de manera urgente. Y eso. Gracias, Bernarda. Veo que hay unas coincidencias con las demás panelistas, el tema legal, el tema económico, algo urgente para las defensoras locales. Y algo que mencionas, Bernarda, es interesante, que creo que mencionas que es bueno cuestionar la narrativa de desarrollo, ¿no? Que vienen estas empresas con las promesas de desarrollo, pero realmente ustedes también tienen otras alternativas, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esas alternativas de las comunidades indígenas, como la medicina natural, la agroecología, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esta visión indígena. Y algo que mencionas también, es interesante que las empresas
los cuestionan de que ustedes no quieren trabajar, pero al mismo tiempo no les dan trabajos dignos, sino los están empleando para los trabajos justamente relacionados con el extractivismo, ¿no? Entonces creo que es muy interesante en tu intervención. Muchas gracias, Bernarda. Ahora voy a dar la palabra a Marta, desde su visión como una organización local también, que trabaja con muchas defensoras en diferentes países. Entonces, Marta, contanos qué piensas vos mirando hacia adelante, qué necesitamos, qué nos queda para apoyar a las comunidades, apoyarnos entre las mujeres y bueno, conservar los territorios y la naturaleza. Gracias, Mariel. Sí, creo que las compañeras fueron clarísimas con las necesidades y cómo poder continuar y cuáles son las estrategias que necesitan desarrollar. Mencionaron el apoyo legal, el apoyo a las comunicaciones, las radiocomunitarias, la posibilidad de moverse, digamos, la protección, la seguridad. Mencionaron muchos temas, también el apoyo económico para poder sobrevivir, para poder tener recursos para ellas y sus familias y sus comunidades. Todo esto que han mencionado es lo que un poco en la primera intervención comentaba, que no se encuentra apoyo desde la cooperación internacional. Algunas excepciones hay, pero pocas. Pedir apoyo económico para que puedan instalar una radio comunitaria, para que puedan pagar abogadas, abogados, para que puedan movilizarse hacia y llevar sus artesanías, llevar su producción, para que puedan reunirse y trabajar de manera conjunta. Para todo esto es muy complicado conseguir recursos, ya que, como dije, están como orientados hacia otros espacios, están orientados más hacia trabajar el tema con los gobiernos, a sentarse a dialogar con las empresas, y este no es el camino que las compañeras señalan. Pero también han señalado otras cuestiones, como es la articulación. Y desde Plurales, en ese sentido, creemos que era una de las formas que podíamos encarar en este nuevo contexto, y que es la generación de un fuerte movimiento feminista regional. Hoy existen redes, movimientos ambientalistas, organizaciones de defensoras de derechos humanos y ambientales, organizaciones como la de las compañeras, campesinas, indígenas, afrodescendientes, de sectores urbanos marginalizados. Todos estos movimientos existen, pero la actual configuración de ellos, de estos movimientos, grupos sociales, al trabajar aisladamente, aún teniendo similares objetivos, no superamos la situación de desventaja de poder que mencionaba anteriormente para enfrentar un sistema capitalista, patriarcal y extractivista. En ese sentido, una de las acciones que hemos iniciado ha sido la construcción de la Escuela Feminista por la Acción Climática, apoyados por BOTEN, que tiene, entre otros objetivos, vincular numerosas organizaciones y movimientos de mujeres de una gran diversidad étnica, de raza y de territorios, desde México hasta Argentina, y vincularlas con otras redes y movimientos para generar una masa crítica de trabajo conjunto, con mayor solidez y una gran representatividad. La idea es que el intercambio de experiencias, estrategias, conocimientos e información vaya nutriendo un espacio que dé lugar a este movimiento feminista, que logre una agenda común, y para desde allí ejercer una fuerte incidencia. También formamos parte de la plataforma global Feminista por la Tierra, que reúne a numerosas organizaciones de Latinoamérica, Asia y África, y estamos allí porque, como he dicho anteriormente, creemos que estas alianzas, redes y movimientos, trabajando en conjunto, potenciando nuestras voces y acciones, son una fuerte opción para enfrentar al sistema global impuesto desde los centros de poder.
necesitamos soluciones estructurales, no coyunturales. Y esto no es un camino fácil, pero tampoco imposible. Y quizás una de las condiciones sea esta, la unidad de las feministas en todo el sur global. En general, en los espacios de discusión global, en organismos multilaterales, se dice que se da voz a las mujeres. Y esto es cierto. Algunas de ellas llegan y presentan las diferentes situaciones de vulneración de derechos o la pérdida de los mismos. Por ejemplo, se hacen denuncias ante los diferentes comités o relatores especiales de Naciones Unidas, pero luego los resultados en los territorios son ínfimos o inexistentes. Y esto no tiene consecuencias sobre estos organismos. Miren, compañeras, hace 5 años desde Plurales presentamos un informe alternativo ante el Comité CEDAW de la situación de las mujeres campesinas e indígenas en Argentina. Obtuvimos no menos de 10 recomendaciones del comité hacia el gobierno argentino. El año pasado hicimos un monitoreo de cuáles de ellas se habían cumplido. Y el resultado fue lamentable. No solo no se cumplió ninguna, sino que la situación se agravó. Y tampoco tiene esto consecuencias sobre los gobiernos, sobre los estados que no cumplen con los pactos internacionales. Por esto necesitamos seguir participando de estos espacios, como es este foro, e ir un poco más allá. Pensarnos como mujeres, las feministas como las únicas capaces de construir un mundo y una historia diferente. Pero por eso creo que necesitamos construir alternativas de poder. Y considero que este camino, construir agendas conjuntas, no necesariamente ambiciosas, pero sí posibles. Históricamente las mujeres accedimos a derechos a partir de las grandes movilizaciones y luchas colectivas. Y como soy de Argentina, voy a mencionar los grandes movimientos, como es el de Ni Una Menos, la Ola Verde, los Encuentros Nacionales de Mujeres, y en esa dirección deberíamos continuar. Hemos logrado mucho, y a pesar de algunos retrocesos, todavía nos falta, y sigamos adelante construyendo espacios colectivos de lucha y resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Interesante tu comentario. Creo que justo responde a una pregunta que hablas del tema de la articulación entre redes feministas. Tenemos 2 preguntas. Una pregunta es de Liliana, que creo que de alguna manera ya la has contestado, que pregunta si crees que conectarte con redes de mujeres de otras regiones pueden ayudar a la causa. Entonces quizás te la pregunto a ti directamente, Marta, ya que estabas hablando de este tema. ¿Tú crees que conectarse con redes de mujeres feministas, por ejemplo, de Asia, África, crees que conectarse puede fortalecer la causa? Sí, seguramente. Fuertemente creemos en esa posición, en esa construcción. ¿Por qué? Porque si escuchamos, hoy hemos escuchado a las compañeras de Latinoamérica, pero cuando escuchamos a las compañeras de África, a las de Asia, vemos que tienen similares problemáticas. Los gobiernos son similares, el extractivismo avanza de igual manera, la violencia, la discriminación hacia las mujeres es la misma. Entonces, unir esfuerzos con causas comunes nos va a hacer más fuertes. Aisladas, no digo aisladas porque estamos construyendo redes, hay muchas redes, hay muchos movimientos, pero tenemos que unirnos mucho más fuertemente, porque si no, para ser escuchadas efectivamente. Desde esta fuerza de la unión, desde teniendo agendas comunes, teniendo objetivos comunes y también métodos de intervención comunes, quizás sea más posible incidir en espacios globales que de algún modo se modifique la situación actual o se modifique digamos, la balanza del poder hacia otro lado. Creemos fuertemente en esto y por eso estamos construyendo estas alianzas y lo que dijo, por ejemplo, Jenny, que creo que fue Cecilia,
la formación política, la formación en género, la construcción de espacios de formación en temas como es el cambio climático, en temas de comunicación, de las nuevas tecnologías, de los sistemas, de los planes de seguridad, cómo armamos planes de seguridad, planes de comunicación. Esos espacios son sumamente importantes y debemos tratar de generarlos y poder articularnos a través de ellos con las otros espacios en el mismo sentido que hoy están generándose en otras regiones. Gracias, Marta. Tengo una pregunta y tenemos muy pocos minutos, entonces voy a pedir a las demás panelistas que sean breves. Esta puede ser para Bernarda, Jenny y Cecilia. Derek, de Filipinas, pregunta, ¿qué o quién te da esperanza en tu trabajo, considerando la escala del reto que estamos enfrentando ahora? Entonces, ¿qué o quién les da esperanza en el trabajo, considerando todos los retos y los obstáculos que han descrito? Entonces, si pueden ser breves, tenemos 8 minutos, si nos pueden contar qué es lo que les da esperanza. Gracias, Derek, por la pregunta. Muchas Jenny, gracias si por quieres esta comenzar, pregunta. o Cecilia, no sé. Una pequeña respuesta. Agradecer a la compañera de Filipina por estar presente, aportando en este encuentro. Y lo que a nosotros nos da esperanza es justamente nuestros hijos y nuestros nietos. Y es saber que a lo largo de toda la historia de este continente, de la Via Yala, hubo una resistencia indígena de nuestros pueblos originarios. Yo soy descendiente de Aguita Cacán, soy indígena, y eso es lo que nos da la esperanza de saber que es posible construir munditos donde nosotros habitamos, mucho mejores, mucho más amigables con nuestras formas de vida, con nuestra relación con la Pachamama, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que vienen. Gracias. Gracias, Cecilia. Jenny, ¿nos quieres compartir qué te da esperanza para continuar con la lucha y la defensa de los territorios? Muy linda la pregunta. Creo que la esperanza que jamás vamos a perder, y lo que nos han enseñado nuestros antepasados, nuestros abuelos, nos llena de orgullo, porque es de ahí que viene nuestra defensa, nuestra sangre. Tenemos sangre guerrera, ¿no? Nuestros abuelos también han luchado como estamos luchando nosotros. Y la esperanza es de que, como ellos un día tenían esperanza de que nosotros tengamos un medio ambiente sano, respiremos un aire limpio, tomemos un agua limpia. Y nosotros tenemos la esperanza de que con nuestras luchas, las generaciones venideras igual puedan tener el mismo derecho. Pero no vamos a dejar de luchar, porque son ellos que nos dan la fuerza. No tengo hijos, pero veo a los niños, y es por ello que nosotros luchamos, es por ello nuestra lucha. Y quiero ver también que a futuro ellos puedan luchar para otras generaciones, ¿no? Creo que esa es la fortaleza y que nos llena de valentía a nosotros para estar al frente en defensa de todo lo que nos rodea, en defensa de la tierra, en defensa del agua, en defensa de los territorios. Gracias, Jenny. Bernarda, ¿nos quieres compartir qué es lo que te sigue dando esperanza para mantenerte en la lucha? Sí. Lo que a mí me mantiene la esperanza es la unidad de los pueblos en resistencia de sus territorios. Y también las alianzas nacionales e internacionales de las organizaciones que defienden nuestra línea, que es las defensoras ambientales y territoriales, tanto que son los que te sostienen para que vos no te encuentres sola en tu territorio cuando estás en problema, cuando te persiguen, porque a mí me pasó eso cuando
cuando todo estaban en contra mío, las instituciones públicas, la fiscalía, hasta algunas instituciones que nosotros teníamos como aliados, a veces nos ven como rebeldes, nos ven como un ser que no obedece al otro, siendo que no es así. Nosotros no es que no queremos obedecer, sino que a nosotros nos tenemos que respetarnos y tenemos que ser iguales de los seres humanos, tanto las decisiones políticas y decisiones internas. Y yo en un momento entré en un momento de estrés, en un momento de dificultades de avanzar personalmente en mi lucha de la defensa, viendo cómo avanzaron los tractores con las semillas transgénicas en nuestro territorio. Me encerré a llorar muchísimo. Luego hice unas llamadas con mis compañeras de las organizaciones aliadas mías, tanto de CONAMURI, de SUNU, de los colectivos de mujeres de Gran Chaco, las defensoras ambientales, que es el FMS, todo me tenían que llamar y darme el apoyo fuertemente, que no tengo que ser débil porque yo no estoy sola. Y los comunicados internacionales, la Amnistía también me ha apoyado bastante, y después me dieron un aliento de poder avanzar. Entonces ahí ya no me encuentro solas. Yo dije, voy a levantar y voy a seguir. Aquí no termina mi lucha y voy a seguir adelante. Seguramente que habrá gente que me va a tener que apoyar, que me va a tener que hablar, porque yo me sentía sola, porque yo ya no tengo más mi mamá ni mi papá, yo ya no tengo más, entonces no tengo a quien contarle qué es lo que me estaba pasando. Entonces, la fuerza del ser humano es la alianza entre los seres humanos, que hay que sentirle a la compañera que está pasando mal, que hay que sentirle su lucha, que hay que avanzar con ella y con él para que él o ella no se canse de su lucha. Entonces, esa es la fuerza que yo tengo, y con mi familia también, que es mucho más internamente. Primero era la familia que me sostenía fuertemente y yo en eso luchaba por ello, pero cuando veo que la situación me aprieta mucho a nivel sociedad, ahí ya me sentía sola, porque ni mi familia, a mí ya no me sostenía. Me hablaron, pero ya no podía. ¿Dónde me sacaron esa situación tan difícil? Fueron mis compañeras de lucha, fueron mis compañeros de lucha, tanto nacional e internacional. Y eso. Muchas gracias, Bernarda. Bueno, nos queda un minuto y quisiera cerrar el panel compartiendo brevemente nuestra experiencia con IUCN Holanda. Hemos trabajado con el tema de mujeres defensoras, y creo que un mensaje rápido y claro que quisiera compartir es que algo que hemos aprendido es que encontrar el balance entre la flexibilidad y la transparencia realmente puede tener grandes impactos, ¿no? Y al dar fondos directamente a las mujeres defensoras, ¿no? Hemos visto grandes logros y realmente las mujeres tienen una agenda muy clara, y nos ha encantado y nos encanta trabajar con mujeres defensoras. Entonces, bueno, vamos a estar ahí con ustedes en su lucha, y agradecerles a todas las mujeres que se han conectado hoy, a las mujeres panelistas. Sé que ha sido difícil, algunos de ustedes han tenido que ir a otros lugares, los temas de la señal, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan también, y muchas gracias a los intérpretes, porque sé que no he hablado tan lento como debería haber hablado. Pero bueno, un saludo a todos y muchas gracias por haberse conectado. Chao, Jenny. Pueden prender sus cámaras todas, por favor. Eso me olvidó de decirles. Sí. Gracias, compañeras, por compartir. Cecilia, gracias por el espacio. ¿Quieres prender tu cámara? Gracias, muchas gracias. Un gran aprendizaje. Gracias. Abrazo. Gusto conocerte, Cecilia. Chao. Abrazo.
Gracias, chao.